Número 8. Una pandemia global. Empezamos por una amenaza que ya conocemos demasiado bien, una que vivimos en nuestra propia piel hace muy poco y que nos enseñó lo frágiles que somos en realidad. Una pandemia. Pero no hablamos de algo parecido a lo que ya pasamos. Hablamos de algo mucho peor, de un escenario que mantiene en vela a los científicos que estudian estos riesgos. Hablamos de un virus diseñado para ser perfecto en lo que hace, contagiar y matar. Para que lo entiendas, retrocedamos un momento en el tiempo. La gripe de 1918, conocida como la mal llamada gripe española, causó entre 50 y 100 millones de muertes en todo el mundo. Y eso ocurrió en una época sin aviones, sin globalización, sin millones de personas cruzando continentes cada día. Imagina ahora un patógeno igual de letal, pero soltado en nuestro mundo actual, donde una persona infectada puede desayunar en una ciudad y cenar en otra al otro lado del planeta. Un virus así podría dar la vuelta al mundo en cuestión de días, antes incluso de que nadie supiera que existe. Y aquí viene la parte que de verdad inquieta a los expertos. Los virus modificados en laboratorio. La misma tecnología que nos permite crear vacunas y curar enfermedades podría, en las manos equivocadas o por un simple accidente, dar lugar a algo monstruoso. La Organización Mundial de la Salud ha llegado a alertar sobre la posibilidad de patógenos que podrían ser hasta 10 veces más letales que el coronavirus que ya conocimos. Detente a pensar en esa cifra un instante. 10 veces más mortal que algo que ya paralizó al planeta entero. Imagina por un momento la naturaleza de un patógeno verdaderamente perfecto para acabar con nosotros. Tendría un periodo de incubación largo, de manera que una persona infectada se sintiera completamente sana durante días o semanas, contagiando sin saberlo a todos los que la rodean antes de mostrar el primer síntoma. Para cuando los médicos detectaran el primer caso grave, el virus ya estaría en todos los continentes, en miles de ciudades, fuera de cualquier posibilidad de contención. Y entonces, cuando los síntomas finalmente aparecieran, serían devastadores. Es la combinación más temida. Alta capacidad de contagio unida a una letalidad altísima. La naturaleza rara vez crea algo así, porque un virus demasiado mortal tiende a matar a su huésped antes de propagarse. Pero un virus diseñado en un laboratorio no tendría por qué seguir esas reglas. Pero hay un factor todavía más perturbador que el propio virus, y tiene que ver con nosotros, con cómo nos comportamos. Imagina sistemas sanitarios completamente saturados. Hospitales sin camas, sin medicinas, sin personal sano para atender a los enfermos. Imagina la falta total de coordinación entre países, las fronteras cerrándose de golpe, el pánico apoderándose de las ciudades, las tiendas vacías. El verdadero peligro de una pandemia no es solo la enfermedad en sí misma, es el colapso de todo lo demás. El suministro de alimentos, las cadenas de transporte, el orden social, la confianza entre las personas. Una sociedad moderna depende de un equilibrio invisible y delicadísimo. Y una enfermedad, lo bastante grave, podría romperlo en cuestión de semanas. Y a esto se suma un riesgo creciente que muchos ignoran. A medida que destruimos los hábitats naturales y nos adentramos en territorios salvajes, aumentan las llamadas zoonosis, esas enfermedades que saltan de los animales a los humanos. La mayoría de las grandes pandemias de la historia nacieron así, de un salto entre especies. La próxima gran pandemia podría estar incubándose en este preciso momento en algún rincón del planeta, en algún animal, esperando pacientemente su oportunidad para dar el salto hacia nosotros. Número 7. Una tormenta solar. ¿Y si te dijera que el fin de nuestra civilización, tal y como la conocemos, podría llegar no de la Tierra, sino directamente desde el cielo, desde la estrella que nos da la vida? El Sol, esa bola de fuego de la que dependemos para existir, es también una de las amenazas más subestimadas a las que nos enfrentamos. Y la prueba de ello ya ocurrió una vez, hace más de siglo y medio. Fue en septiembre de 1859, en lo que hoy se conoce como el evento Carrington. El Sol liberó una erupción colosal de energía y partículas que golpeó la Tierra de frente. Las auroras boreales, esas luces que normalmente solo se ven cerca de los polos, brillaron tan intensamente que se pudieron contemplar en lugares tan al sur como Cuba o Colombia. La luz era tan potente que los mineros de las montañas rocosas se levantaron de madrugada creyendo que ya había amanecido y se podía leer un periódico de noche bajo aquel resplandor.
Las líneas de telégrafo, la única tecnología eléctrica de la época, se incendiaron y algunos operadores recibieron descargas eléctricas. Fue la tormenta solar más intensa de la que tenemos registro. Ahora hazte esta pregunta: ¿qué pasaría si exactamente lo mismo ocurriera hoy? En 1859 apenas teníamos telégrafos que estropear, pero nuestra civilización actual está construida por completo sobre la electricidad y la electrónica. Una tormenta solar de esa magnitud llegaría en oleadas. Primero, una llamarada de radiación que dejaría inservibles las comunicaciones y los radares en cuestión de minutos. Después, una lluvia de partículas que freiría los satélites en órbita. Y finalmente, una gigantesca nube de plasma magnetizado que, al chocar contra nuestro campo magnético, sobrecargaría las redes eléctricas de medio planeta, fundiendo los transformadores que dan luz a ciudades enteras. Las consecuencias serían sencillamente apocalípticas para nuestro modo de vida. Imagina un mundo sin electricidad, sin internet, sin GPS, sin teléfonos, sin sistemas de bombeo de agua ni de refrigeración de alimentos. Y no por unas horas, sino potencialmente durante meses, porque reemplazar a esos enormes transformadores quemados llevaría muchísimo tiempo. Estos aparatos son gigantescos, se fabrican por encargo y hay muy pocas fábricas en el mundo capaces de producirlos. Si cientos de ellos se fundieran a la vez, no habría repuestos suficientes ni de lejos. Ciudades enteras podrían quedar a oscuras durante un año o más, sin forma rápida de recuperar la normalidad. Y aquí es donde conviene detenerse a pensar de verdad en lo que eso significaría. Nuestra civilización entera, todo lo que damos por sentado, depende de un fino hilo de electricidad. Sin energía, los supermercados se vacían en días, porque toda la cadena de distribución de alimentos funciona con ordenadores y camiones que necesitan combustible bombeado eléctricamente. El agua potable deja de llegar a los grifos. Los hospitales, más allá de sus generadores de emergencia, quedan paralizados. El dinero, que hoy es mayoritariamente digital, se evapora. En cuestión de semanas, una sociedad avanzada podría retroceder más de un siglo. La Agencia Espacial Europea ha realizado simulaciones de este escenario y ha confirmado algo escalofriante. Ninguna nave espacial sobreviviría indemne a un evento así. Lo más inquietante de todo es que no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. El Sol sigue ahí arriba, lanzando sus llamaradas constantemente, y tarde o temprano una de ellas, por pura estadística, apuntará directamente hacia nosotros. Número 6. Una guerra nuclear. Dejamos las amenazas que vienen del cielo para hablar de una que hemos creado nosotros mismos, con nuestras propias manos, y que llevamos décadas guardando como una espada sobre nuestras cabezas. La guerra nuclear. Quizá pienses que es un miedo del pasado, una reliquia de la Guerra Fría que ya quedó atrás, pero la realidad es muy distinta y mucho más perturbadora de lo que imaginas. A día de hoy, existen en el mundo alrededor de 12.700 cabezas nucleares activas, repartidas entre varias potencias. Esa cifra por sí sola debería quitarnos el sueño. Pero lo verdaderamente aterrador de una guerra nuclear no es únicamente la destrucción inmediata de las explosiones. Por devastadoras que sean, una sola de estas armas modernas puede arrasar una ciudad entera en un instante, con sus millones de habitantes. Sin embargo, eso, por horrible que suene, sería solo el principio de la pesadilla. El verdadero asesino llegaría después de forma silenciosa y global. Se llama invierno nuclear. Cuando explotan cientos o miles de estas bombas, las ciudades arden y lanzan a la atmósfera cantidades inmensas de humo, hollín y cenizas. Esa nube oscura se elevaría hasta las capas altas de la atmósfera y se extendería por todo el planeta, bloqueando la luz del sol durante años. Y aquí está la clave de por qué este escenario podría acabar con la humanidad. Sin sol, las temperaturas se desplomarían en todo el mundo y la agricultura colapsaría por completo a escala planetaria durante toda una década. Piénsalo bien, no haría falta que las bombas cayeran sobre ti para acabar contigo. Podrías vivir en el rincón más remoto y pacífico del planeta, a miles de kilómetros de cualquier conflicto, y aún así enfrentarte a la muerte. Porque cuando las cosechas dejan de crecer en todo el mundo durante años, llega algo peor que cualquier explosión: la hambruna global. Miles de millones de personas sin nada que comer.
El frío, la oscuridad y el hambre extendiéndose por cada continente. Esa es la auténtica amenaza nuclear. Y lo más perturbador es que la decisión de desatarla está en manos de un puñado de seres humanos, con todo lo que eso implica. Y aquí hay un detalle que muchos pasan por alto y que vuelve este escenario todavía más inquietante. No haría falta una guerra total entre las grandes superpotencias para desencadenar la catástrofe. Los científicos han calculado que incluso un conflicto nuclear limitado entre dos países más pequeños, usando solo una fracción de los arsenales que existen, ya bastaría para lanzar suficiente humo a la atmósfera y alterar el clima de todo el planeta. Es decir, una guerra que empezara como un conflicto regional en una zona lejana que apenas aparece en las noticias, podría terminar afectando la mesa de cada familia del mundo entero. Vivimos sobre un equilibrio tan tenso que un solo error de cálculo, una sola decisión tomada en el momento equivocado, podría poner en marcha una cadena de acontecimientos imposible de detener. Y lo más escalofriante es que ya hemos estado, en más de una ocasión a lo largo de la historia reciente, peligrosamente cerca de ese abismo. Número 5. El cambio climático. Y ahora hablemos de una amenaza distinta a todas las anteriores. Una que no llegaría de golpe ni en un solo día dramático, sino que avanza lenta, silenciosa, casi imperceptible, hasta que un día sea demasiado tarde para detenerla. El cambio climático no es el apocalipsis de las películas, con explosiones y efectos espectaculares. Es algo mucho más sutil y precisamente por eso, mucho más difícil de combatir. La actividad humana lleva más de un siglo liberando gases a la atmósfera, sobre todo dióxido de carbono procedente de quemar combustibles. Esos gases actúan como una manta que atrapa el calor del sol y va elevando grado a grado la temperatura del planeta. Puede que un par de grados no te parezca gran cosa, pero a escala global supone una transformación brutal de todo el sistema que mantiene la vida en equilibrio. Y las consecuencias ya las estamos viendo asomar. El nivel del mar sube de forma constante a medida que se derriten los glaciares y los casquetes polares, amenazando con tragarse ciudades costeras enteras, donde hoy viven cientos de millones de personas. Los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven cada vez más violentos y frecuentes. Olas de calor capaces de matar, sequías que arrasan campos de cultivo, huracanes e inundaciones de proporciones históricas. Imagina regiones enteras del planeta volviéndose tan calurosas que resulten literalmente inhabitables para el ser humano. Pero el verdadero peligro del cambio climático está en lo que los científicos llaman los puntos de no retorno. Son umbrales a partir de los cuales el proceso se vuelve imparable y se retroalimenta a sí mismo. Por ejemplo, el deshielo del permafrost, esos suelos congelados que liberan más gases al descongelarse, lo que a su vez calienta más el planeta, lo que descongela más suelo. Un círculo vicioso que ya no podríamos frenar aunque quisiéramos. Y cuando eso suceda, llegarían las consecuencias en cadena, la escasez de agua y de alimentos, las migraciones masivas de poblaciones enteras huyendo de zonas inhabitables, los conflictos por unos recursos cada vez más escasos. Y existe otro detalle que rara vez se menciona, pero que conecta esta amenaza con casi todas las demás de esta lista. El cambio climático actúa como un multiplicador de catástrofes. Por sí solo quizá no extinguiría la humanidad de la noche a la mañana, pero debilita las defensas de nuestra civilización en todos los frentes a la vez. Una sociedad ya golpeada por sequías, hambrunas y olas de refugiados es una sociedad mucho más vulnerable a una pandemia, a un conflicto armado o a cualquier otro golpe. Es como un cuerpo cuyo sistema inmunitario se va debilitando poco a poco. No es la debilidad lo que lo mata, sino la siguiente enfermedad, que llega cuando ya no tiene fuerzas para resistir. El fin del mundo provocado por el clima no sería un estruendo. Sería un lento desmoronamiento de todo lo que conocemos. Una erosión silenciosa de los cimientos sobre los que se sostiene nuestra forma de vida. Y lo más inquietante es que ya ha comenzado. Número 4. La inteligencia artificial. Llegamos a una de las amenazas más debatidas y a la vez más modernas de toda esta lista. Una que hace tan solo unas décadas pertenecía únicamente a la ciencia ficción y que hoy se ha convertido en una preocupación real para algunas de las mentes más brillantes del planeta, la inteligencia artificial. Y no
No hablamos de los asistentes que tienes en el teléfono ni de los programas que usas a diario. Hablamos de algo mucho más grande y más inquietante, una superinteligencia que algún día podría superar por completo la capacidad mental del ser humano. Para entender el riesgo, primero hay que comprender una idea. Durante toda la historia, el ser humano ha sido la especie más inteligente del planeta, y eso nos ha dado el control absoluto sobre todo lo demás. No dominamos el mundo por ser los más fuertes ni los más rápidos, sino por ser los más listos. Ahora bien, ¿qué pasaría si creáramos algo más inteligente que nosotros? ¿Algo que pensara más rápido, que aprendiera más, que nos superara en todos los aspectos? Por primera vez en la historia, dejaríamos de ser la mente dominante del planeta. Y nadie sabe con certeza qué consecuencias tendría eso. El temor de muchos expertos no es que una máquina se vuelva malvada como en las películas, con intenciones de odiar a la humanidad. El peligro real es más sutil. Imagina una inteligencia artificial extremadamente poderosa a la que le encargamos una tarea y que la cumple sin entender ni compartir nuestros valores humanos. Una inteligencia que persiga su objetivo con una eficacia implacable, sin importarle si por el camino nos perjudica. Es lo que los científicos llaman el problema de la alineación. ¿Cómo asegurarnos de que una mente superior a la nuestra quiera realmente lo mismo que nosotros? Lo más sorprendente de esta amenaza es quién la está advirtiendo. No son novelistas ni guionistas de cine. Son los propios pioneros y creadores de esta tecnología, las personas que mejor la conocen por dentro, quienes más alto están alzando la voz. Empresas y laboratorios punteros en este campo reconocen abiertamente que una inteligencia artificial superinteligente podría, llegado el momento, escapar a nuestro control. Cuando son los propios constructores de algo los que advierten de su peligro, quizá deberíamos prestar atención. Y a diferencia de un asteroide o un volcán, esta es una amenaza que estamos construyendo nosotros mismos día a día, a una velocidad vertiginosa, y cada año que pasa, estos sistemas se vuelven más potentes y más capaces. La gran pregunta que flota en el aire es si seremos lo bastante sabios para controlar aquello que estamos creando, antes de que sea aquello lo que nos controle a nosotros. Número 3. Un supervolcán. Bajo nuestros pies, en las profundidades de la Tierra, dormita una de las amenazas naturales más colosales que existen. Tan grande que cuesta hacerse una idea de su poder. Hablamos de los supervolcanes, y aunque pueda sorprenderte, los expertos en riesgos existenciales coinciden en su mayoría en que estos gigantes dormidos son la amenaza natural con mayor probabilidad de extinguir al ser humano. Más incluso que los famosos asteroides de las películas. Para que entiendas la diferencia, un volcán normal, por destructivo que sea, afecta a una región. Un supervolcán afecta al planeta entero. Se considera supervolcán a aquel capaz de expulsar más de 1000 kilómetros cúbicos de magma en una sola erupción. Hay alrededor de 20 de estos monstruos repartidos por el mundo, y el más famoso de todos se encuentra bajo el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Bajo ese paisaje de géiseres y fuentes termales se esconde una enorme cámara de magma cuyo despertar sería catastrófico. Pero no hace falta imaginarlo, porque ya tenemos un precedente real y aterrador. Hace unos 74.000 años, el supervolcán Toba, en la actual isla de Sumatra, protagonizó una de las erupciones más grandes de la historia de la Tierra. Estalló con una fuerza miles de veces superior a la de cualquier volcán que hayamos visto en tiempos modernos. Y lo más escalofriante es lo que vino después. Aquella erupción lanzó tal cantidad de ceniza a la atmósfera que provocó un enfriamiento global, un invierno volcánico. Hay científicos que creen que aquel evento estuvo a punto de extinguir a nuestra especie, dejando con vida a solo unos pocos miles de seres humanos en todo el planeta. Nuestra propia genética guarda las cicatrices de aquel cuello de botella. Ahora imagina ese mismo escenario repitiéndose hoy. Si Yellowstone u otro de estos gigantes entrara en erupción, las consecuencias serían devastadoras. Amplias zonas quedarían sepultadas bajo flujos de roca ardiente y ceniza. Pero lo peor, de nuevo, sería el efecto global. Las cenizas bloquearían la luz del sol durante años. Las temperaturas caerían en picado y la agricultura colapsaría a escala mundial. Otra vez la misma sombra terrible asomando, la del hambre planetaria.
Lo más perturbador de esta amenaza es que, a diferencia de un asteroide que podríamos llegar a desviar, contra un supervolcán no hay absolutamente nada que hacer. No se puede tapar, no se puede desactivar, no se puede negociar con la furia del interior de la Tierra. Toda esa presión se acumula lentamente durante decenas de miles de años en las profundidades, ajena por completo a nuestros planes y nuestra tecnología, hasta que un día encuentra su salida. Y entonces, lo único que podríamos hacer sería intentar sobrevivir a las consecuencias. La buena noticia es que la probabilidad de que esto ocurra precisamente durante nuestra vida es bajísima. Los expertos calculan que las probabilidades en un año cualquiera son de 1 en 300 de miles. Pero la mala noticia, la que de verdad nos recuerda nuestra fragilidad, es que tarde o temprano sucederá. No es una cuestión de probabilidad, sino de tiempo. La Tierra ya lo ha hecho antes muchas veces y sin ninguna duda volverá a hacerlo. Número 2. El impacto de un asteroide. Y llegamos a la amenaza más cinematográfica de todas, la que ha protagonizado decenas de películas y la que más fácilmente imaginamos cuando pensamos en el fin del mundo. Un asteroide impactando contra la Tierra. Pero por mucho que el cine la haya exagerado, esta amenaza es absolutamente real. Y además ya tenemos una prueba contundente de lo que es capaz de hacer. Hace unos 66 millones de años, una roca espacial de unos 10 kilómetros de diámetro se estrelló contra nuestro planeta. Aquel único impacto fue suficiente para acabar con los dinosaurios, los reyes indiscutibles de la Tierra, durante más de 150 millones de años, junto con la mayoría de las especies que existían entonces. Si una roca venida del espacio pudo borrar del mapa aquellos colosos, imagina lo que podría hacer con una civilización tan frágil como la nuestra. No somos ni de lejos tan resistentes como creemos. Hoy en día, los astrónomos vigilan el cielo constantemente en busca de objetos que puedan suponer un peligro, y tienen uno bajo especial observación. Se llama Bennu, una roca espacial de unos 500 metros de diámetro que se acerca a la Tierra cada 6 años. Los científicos han calculado que tiene una pequeña probabilidad de aproximadamente 1 entre 2700 de impactar contra nuestro planeta el 24 de septiembre del año 2182. Es una probabilidad baja, sí, pero no es cero. Y lo fascinante es que ya sabemos qué pasaría exactamente si ese impacto se produjera, porque los científicos lo han simulado con superordenadores. Los resultados son escalofriantes. Un impacto de Bennu destruiría todo en la zona de la colisión, pero su efecto más mortal sería global. Lanzaría a la atmósfera hasta 400 millones de toneladas de polvo y escombros, generando lo que los expertos llaman un invierno de impacto. El polvo bloquearía el sol y provocaría un descenso de la temperatura mundial de hasta 4 grados, una caída del 15% en las lluvias y un daño enorme a la capa de ozono. La fotosíntesis de las plantas se vería gravemente alterada en todo el planeta durante 3 o 4 años. Otra vez, como ves, el patrón se repite: oscuridad, frío y hambre. Pero aquí hay un rayo de esperanza que distingue a esta amenaza de casi todas las demás. El asteroide es quizá el único apocalipsis que podríamos llegar a evitar de forma activa. A diferencia de un volcán o una supernova, una roca espacial sigue una trayectoria predecible que podemos calcular con años o décadas de antelación. Y la humanidad ya ha dado el primer paso para defenderse. Hace poco, una misión logró impactar deliberadamente contra un asteroide para comprobar si éramos capaces de modificar su rumbo. Y funcionó. Por primera vez en la historia, una especie del planeta Tierra demostró que podía, al menos en teoría, desviar una amenaza venida del espacio. Aún así, no conviene confiarse. Bennu es solo uno de los muchos objetos que cruzan nuestra órbita, y muchos otros ni siquiera los hemos detectado todavía. Ahí fuera, en la inmensidad oscura del espacio, hay incontables rocas viajando en silencio, algunas con nuestro nombre escrito, esperando pacientemente su turno para visitarnos. Número 1. Una catástrofe cósmica. Y llegamos al primer puesto, a la amenaza más aterradora de todas, no porque sea la más probable, sino porque ante ella seríamos absoluta y completamente impotentes. Contra una pandemia podemos crear vacunas. Contra un asteroide podríamos quizá desviarlo, pero contra lo que viene ahora no hay defensa posible, no hay refugio.
no hay aviso. Hablamos de las catástrofes cósmicas, de la furia del propio universo cayendo sobre nosotros. El primer escenario es la explosión de una supernova cercana. Cuando una estrella muy masiva agota su combustible al final de su vida, no se apaga sin más. Estalla en una de las explosiones más violentas que existen en todo el cosmos, liberando en segundos más energía que la que nuestro Sol producirá en toda su existencia. Si una estrella así explotara relativamente cerca de la Tierra, la oleada de radiación que nos alcanzaría podría arrasar nuestra atmósfera, destruir la capa de ozono que nos protege y bañar la superficie del planeta con radiación letal. La vida, tal y como la conocemos, quedaría esterilizada. Pero hay algo todavía más terrorífico que una supernova, y es quizá el fenómeno más mortífero del universo conocido: un estallido de rayos gamma. Son haces de radiación increíblemente concentrados que se disparan desde ciertas estrellas al morir, viajando por el espacio como un rifle cósmico. Si uno de estos chorros de energía apuntara directamente hacia la Tierra, aunque procediera de miles de años luz de distancia, podría freír nuestra atmósfera y desencadenar una extinción masiva en cuestión de segundos. Y lo más perturbador es que no lo veríamos venir. Viajan a la velocidad de la luz, así que llegaría exactamente al mismo tiempo que cualquier señal que pudiera avisarnos. Un instante estaríamos aquí, viviendo nuestras vidas, y al siguiente todo habría terminado. Y aquí está la reflexión que de verdad importa, la que resume todo este viaje por el fin del mundo. Vivimos nuestro día a día convencidos de que el planeta es un lugar seguro y estable, de que la Tierra siempre estará ahí, inmutable, girando como siempre lo ha hecho. Pero la verdad es que nuestra existencia es asombrosamente frágil. Flotamos en una pequeña roca azul, en mitad de un universo inmenso, indiferente y a menudo violento, rodeados de amenazas que vienen tanto del cielo como de nuestras propias manos. Y sin embargo, hay algo en lo que esta lista debería hacernos pensar de otra forma. Por primera vez en toda la historia, somos una especie capaz de comprender estos peligros, de estudiarlos, de vigilarlos e incluso en algunos casos de prevenirlos. Nuestros antepasados estaban indefensos ante el destino. Nosotros, en cambio, tenemos algo que ellos jamás tuvieron: la capacidad de mirar de frente a aquello que podría destruirnos y quizá hacer algo al respecto. El futuro de la humanidad, después de todo, podría estar mucho más en nuestras manos de lo que pensamos.